Cambiémonos de tema, pero nos cambiamos violentamente. Tengo un libro acá. Bueno, nuestro invitado, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué le pasó a Nicolás Izaguirre, exministro de Hacienda y de Educación, autor del libro Desigualdad, Raíces Históricas y Perspectiva de una Crisis, que no está sentado aquí conmigo? Mira, Nicolás. Alguien que fue ministro de Hacienda. ¿Aló? Le puse un cero de... algo. ¿Me escucha, Connie? Ahí sí. Algo completamente inexcusable para alguien que fue ministro de Hacienda. Le puse al localizador un cero de más y me trajo a Vicuña Maquena 14.000. Y ahí estoy. Ya, bueno, pero Cercano a Rancagua está ya. cerquita, ya, está cerquita. Oiga, Nicolás Izaguirre, algo inaceptable para un ministro... debería haber llegado hace media hora ya. Exacto. Oiga, Bueno, me disculpa. Está bien, pero igual podemos conversar por teléfono. Sí, cómo no. Nicolás, usted dice inexcusable Dígame. equivocarse en un cero para un exministro de Hacienda. Usted acaba de sacar un libro que habla de la desigualdad en un contexto, ¿verdad?, en que esta nos hizo explosión en la cara finalmente. Y está bien, es una realidad que no es que nadie la hubiera visto ni la había advertido. Muchos la habían advertido, muchos la tenían más que mapeada, pero nadie se esperaba que nos estallara de la manera en que finalmente nos estalla. Y uno se pregunta, un libro sobre la desigualdad escrito por quien estuvo en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Educación y en la SECPRES, ¿no es un poquitito también especial? ¿A qué se refiere con especial? Habiendo tenido el espacio, el tiempo y la posibilidad de haber hecho más justamente para colaborar en disminuir esa desigualdad. Bueno, lo que pasa es que si usted analiza el libro, justamente lo que yo planteo es que, mire, esto no son 30 pesos, no son 30 años, son 500 años. Usted dice que el problema viene desde la colonia. Y desde antes incluso, de la forma en que se desarrolló Europa y que explica el por qué cuando llegan los europeos a América, someten a los amerindios en toda Latinoamérica de la forma que lo hicieron, cómo construyen instituciones que en definitiva van impidiendo, no solo en Chile, en toda Latinoamérica, el que haya un progreso con igualdad, con inclusión, con equidad. Entonces el camino de Chile ha sido un camino largo y doloroso, desde la lucha de los mapuches 3 siglos atrás hasta las luchas de los trabajadores de la clase media durante el siglo XIX y el siglo XX. Lo que nosotros hemos vivido en estos 30 años es una continuación de eso, y a Europa o los países que son relativamente más equitativos les tomó siglos. Entonces las cosas hay que ponerlas en perspectiva, porque de lo contrario uno engaña a la gente creyendo que esto es resorte de una política más, una política menos, cuando la verdad las cosas es que esto es súper estructural. Y yo concluyo hacia el final, y esto lo escribí antes del estallido social, Sí. que la forma en que se había consolidado este poder desequilibrado de unos sobre otros estaba reflejado básicamente en la Constitución. Esto lo escribí mucho antes del estallido social. Y que teníamos que cambiar las reglas del juego a objeto de poder efectivamente comenzar a tomar acciones más profundas. Yo ya en el gobierno del presidente Lagos me comencé a topar con la Constitución, tanto en la reforma de la salud, del auge. Usted recordará que tratamos de hacer un fondo solidario y se rechazó. En el royalty, en que también fue declarado inconstitucional porque se consideró que las concesiones eran un derecho de propiedad. Pero en el gobierno segundo de la presidenta Bachelet esto ya era materia de todos los días. O sea, todas las leyes terminaban en el Tribunal Constitucional o nos amenazaba la oposición con que nos iban a llevar al tribunal. Entonces, ciertamente que uno pudo haber hecho más, pudo haberlo dicho más claro, pudo haber parado en la plaza pública a gritar que esto era un sistema amañado, pero se avanzó dado las fuerzas que existían en cada momento. Nicolás, y desde esa perspectiva, usted es bien crítico con eso, ¿verdad?, de que no son los 30 años ahí en el libro y en entrevistas sucesivas, ¿verdad?, acusa de que esa es una mirada un poquitito corta, pero probablemente en la memoria de quienes... Y voluntarista y maximalista también, pero es la que está presente más en que la maximalista, mirada... el problema con eso es que a mí me encantaría, Connie, que fueran 30 años. Es más fácil de arreglar, pero lógico, sí, evidentemente. Obvio. Entonces, lo que usted va a vivir, como lo ha vivido la mitad de los países del mundo, son momentos de ilusión, momentos insurreccionales,
y cuando usted no trabaja los contenidos de fondo, que son instituciones muy complejas de construir, donde hay peso y contrapesos, donde no hay ningún sector que se apodere del poder, usted más temprano que tarde vuelve a lo mismo. Mire lo que ha ocurrido en Nicaragua, en Venezuela, mire lo que ocurrió en la Unión Soviética, mire lo que ocurrió en África a cada momento. Entonces, esto de lo que algunos sueñan, que se puede acumular poder y dar vuelta a la tortilla y que seamos todos felices, eso la verdad es que es ilusión pura. Esto Ahora, es muy complejo de cambiar, pero yo creo que el país ha despertado, se ha dado cuenta de una cosa que es fundamental, que si no cambiamos esta constitución a mañana, va a ser imposible que nos encontremos los unos con los otros. aparte de que los problemas vienen desde los tiempos que vienen, ¿verdad? Chile también es un país joven. Esa es una cuestión que parece que se nos olvida, ¿verdad? Nos comparamos con países que tienen 800, 500, 1000 años de historia y nosotros somos un país jovencito. Todavía en proceso, si uno No es quiere... exactamente eso. No, pero además... Es cierto en alguna medida, pero por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos son también países jóvenes y en eso no se da esta realidad. Por tanto, no es exactamente como usted dice, sino que esta impronta oligárquica de sujeción de los más por parte de los menos tiene que ver con la forma particular en que se da la colonización en América Latina vis a vis de todos otros países, donde hay una población indígena abundante que es sometida. En los otros países no hay población indígena abundante, por tanto son sociedades que son construidas de manera horizontal desde el principio. Por tanto, no es un problema de juventud, es un problema de que la esencia de esta sociedad es la de algunos que se apoderaron, merced de la corona, de las tierras, de las minas, etcétera, etcétera, y sojuzgaron a la mayoría. Nicolás Entonces, Izaguirre, usted acusa el dígame, negacionismo de la derecha, ¿verdad? ¿el qué? Ya nos describía fuertemente las razones que están vinculadas con ese negacionismo de la derecha, así también les ha concedido que hoy día han hecho bastantes concesiones en definitiva, y también una falta de conciencia nuestra, ha dicho, ¿verdad?, de que se estaba acumulando demasiada tensión que finalmente lleva a lo que tenemos al día de hoy. ¿Dónde está esa falta de conciencia? ¿En qué se visualiza, en qué la visualiza usted, la falta de conciencia de su sector político? Bueno, mire, lo que pasa es que cuando usted está metido dentro de la cancha, para usar una metáfora futbolística, muchas veces no ve el conjunto y no se da cuenta que está, sin darse cuenta, valga la redundancia, jugando con reglas del juego que no le van a permitir realmente nivelar el partido. Entonces, por lo menos en mi caso, hablo por mí, a mí me comenzó a quedar más claro el que estábamos topando con un orden de cosas esencial que estaba hecho en la Constitución de Política del Estado, relativamente más adelante, porque los años iniciales, producto de una cantidad de cosas que me tomaría largo explicar, se crecía mucho, se abatía rápidamente la pobreza, todo parecía que iba a seguir en ese camino, pero ya hace unos 10, 15 años atrás comenzamos a darnos cuenta que esta concentración absurda del poder nos generaba problemas de falta de competitividad, la economía comenzó a crecer menos, las posibilidades de redistribución disminuyeron cuando intentamos hacer leyes para generar realmente un estado de bienestar, como en salud, como en educación, nos comenzamos a encontrar con el Tribunal Constitucional. Entonces, claro, a veces en el fragor de la acción concreta, uno pierde la perspectiva de que no está yendo por el camino adecuado. Nicolás Izaguirre, ¿usted valora la gestión que está teniendo hasta ahora el ministro, su sucesor en Hacienda, en definitiva, ¿verdad?, el ministro Briones? ¿Qué le pide? ¿Qué le pediría usted en su calidad de exministro? ¿Qué le recomendaría, pero también qué le pediría para orientar sus pasos? Mire, una de las cosas que la historia prueba cuando usted hace experiencia de países comparados es que la prueba de la verdad, al final, en términos de si la sociedad es capaz de encontrarse a sí misma y generar igualdad de oportunidades, que es la clave del desarrollo, son los pactos tributarios. O sea, que realmente los que más tienen puedan pagar más para que usted pueda brindar oportunidades a los que nacieron en lugares más desfavorecidos. Eso lo hicieron los países europeos en la posguerra, hace 70 años atrás. Entonces,
yo he tenido conversaciones en ese sentido con el ministro Briones porque tuvimos un foro. Ayer estuve con el senador Chaguán en un programa de la televisión y creo que el ministro está, digamos, con buenas intenciones. No sé si tiene la convicción y el apoyo político dentro del gobierno para realmente hacer un pacto tributario en forma que signifique poder construir una salud pública, un sistema de pensiones, unos ingresos mínimos garantizados y una educación pública que iguale la cancha y que no mantenga esta segregación absurda que es la que nos está generando este problema. Yo creo que claramente él está más abierto de lo que anteriormente se estaba con el ministro anterior, pero al final entrevistaban hace un momento atrás a otro parlamentario y decía, es también difícil pensar que un gobierno de centro derecha que fue elegido con otro paradigma de la realidad, que ha aprobado completamente equivocado, pueda realmente comenzar a tomar las banderas de la igualdad y de oportunidades. Pero al menos le doy el beneficio de la duda. ¿Y a su sector? ¿Qué le pediría? ¿A qué debiera allanarse la oposición también? Porque esta cuestión tiene que ser con sesión y sesión, digamos, ¿verdad? Así es. Bueno, yo creo que en mi sector, y a usted le encanta hacer esta pregunta porque así nos logra meter cuña entre nosotros, pero no importa. No es la idea. Sí, porque usted es muy inteligente. Yo creo que hay un sector, que esto por lo demás no es privativo de Chile, usted lo va a ver en toda Latinoamérica, lo va a ver en África, en fin, maximalista, que cree que el problema se soluciona dando vuelta a la tortilla. Y eso es lo complejo de todo esto, Connie. Porque la verdad es que, como lo he declarado en otras oportunidades, la única forma en que todos progresemos en paz es que nadie tenga demasiado poder. Que nadie. Ni que la izquierda ni que la derecha. Sino que haya un sistema en que gobierne la mayoría con protección a la minoría. Entonces, hay algunos que yo creo que están pensando que la, digamos, descontento social, etcétera, puede derivar en un cambio en 180 grados, y la verdad de las cosas es que usted necesita igualdad de oportunidades, necesita un estado de bienestar, pero también necesita garantías para que las personas emprendan. Tiene que tener bien definido el derecho de propiedad, tiene que tener bien definido, desde luego, la protección de los derechos humanos. Entonces, ojalá nos encontremos en ese centro. Mire, la nota optimista que yo le puedo dar es que esto que nosotros estamos enfrentando de alguna forma marca el liderazgo en lo que va a ser un problema en toda la región latinoamericana, que la conozco muy bien. Porque nosotros, si algo, a pesar de todas nuestras desgracias, somos los que estamos más avanzados. Este problema en Latinoamérica es mucho más agudo todavía. Entonces, es una crisis de crecimiento, por así decirlo. Es un nuevo parto que lo entendieron las sociedades desarrolladas. Aquí se va a probar si somos capaces de entenderlo o no. Ahora, me acota un conocido, me parece interesante en esta lógica, ¿verdad?, de que para que una sociedad funcione es bueno que nadie tenga el poder, pero en definitiva lo que estamos viendo un poco hoy día y es la sensación es que nadie tiene el poder, po. Pero en otro sentido, claro, no en el sentido que lo dice usted. Pero claro, yo no digo en el sentido de que nadie tenga el poder, sino que el poder no esté concentrado en alguno en particular, sino que sean estructuras de poder más colegiados. Yo soy, lo he dicho varias veces, muy partidario de avanzar hacia un régimen parlamentario o semipresidencial, donde en definitiva son gobiernos colegiados, no son gobiernos que dependen de una persona que evoca la figura del rey, porque resulta que cuando los poderes están excesivamente concentrados, por ejemplo en el Ejecutivo, todos los partidos se pelean por quién agarra el botín, porque la verdad las cosas es un verdadero botín, y cuando se pelean todos con todos, lo único que se hace es polarizar, no hay consenso, no se construye el ancho camino en el medio, y cuando gana un gobierno, que además con las nuevas reglas electorales siempre va a ser de minoría, el resto se dedica a tratar de votarlo. Entonces, bueno, todas las cosas que dijo la oposición durante el gobierno de la presidenta Bachelet, hoy día parecen estar muy arrepentidos, porque fíjese usted en pensiones, lo que están proponiendo es algo muy similar a lo que le rechazaron a la presidenta. Nadie ha querido dar vuelta a la gratuidad. Hoy día se está diciendo increíblemente que podríamos hasta usar de forma muy importante el proyecto constitucional que presentó la presidenta Bachelet, cuando en su momento dijeron que queríamos llevar a Chile a Chilezuela. Entonces, se fija usted cómo no se genera una dinámica cooperativa, sino que se genera una dinámica destructiva de a ver si logro que la gente se convenza que este es un pésimo gobierno para ver si a la otra lo agarro yo.
así no funciona. En vez de aprovechar que se corra el cerco y que las banderas se crucen, en definitiva. Claro, fíjese usted, Connie, que por razones que sería largo explicar, con la mera excepción de Estados Unidos, todos los países desarrollados tienen formas de gobierno colegiado, donde se propende a que los partidos, la mayoría, se pongan de acuerdo en torno a un programa común. Y si el gobierno o el primer ministro no es capaz de generar esa mayoría, cae el primer ministro y se cambia por otra coalición. Entonces el sistema está construido para buscar acuerdos, no para buscar desacuerdos como nuestro sistema. Don Nicolás Izaguirre, nos debe una visita. Muchísimas gracias por la conversación. Ya, y me disculpan una vez más, pero el cero me traicionó. Cosas que pasan. Que esté muy bien. Buenos días. Ya, adiós, chao. Chao.